Hola, telefónicamente, Fede. Bueno, ahí está, perfectamente. Nos vamos entonces a la línea telefónica porque nos vamos al país vecino, a Chile, que ha estado ayer de elecciones. Realmente un triunfo bastante ajustado del Partido Socialista. Y estamos en comunicación con Paulina Padilla, periodista de Chilevisión. Paulina, buen día, gracias por esta comunicación. Mariano Campelón y todo el equipo de Primera Mañana te saluda. ¿Cómo estás, Mariano? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Bien, bien, muchísimas gracias por la deferencia, por tu tiempo. Paulina, en esto, Janet Jara del Partido Comunista, Unidad por Chile, se impone, ¿no? Pero con una diferencia mínima Sí, con su opositor, José. es realmente del Partido Republicano, que obtiene 2 puntitos ahí, casi el 24%. ¿Cómo perfila para, Sí. para el balotaje esto? Mira, Mariano, la verdad es que la situación es bastante compleja porque, como tú bien lo decías, son candidaturas totalmente opuestas, ¿no? Por un lado tenemos a Janet Jara del Partido Comunista y José Antonio Cast del Partido Republicano, y a eso también hay que sumarle la mayoría en el Senado que ganó también de la derecha. Mm, Entonces, la verdad es que el escenario se complica un poco más, porque para el balotaje uno podría pensar que todavía está la opción de que Janet Jara podría repuntar, ¿no? Tomando sí. los votos de los otros candidatos que obtuvieron, la verdad, también un puntaje bastante bajo. Pero aún así, reuniendo esos votos, se complica el escenario para Janet Jara y lamentablemente, si sumamos los votos de Evelyn Matei, de Kaiser, que eran los otros candidatos de derecha, Ujú. claramente también le dan una ventaja bastante clara a José Antonio Cast. Entonces, ahora comienzan todos esos estudios, se saca la calculadora más o menos para empezar a ver cuál podrían ser los resultados el 14 de diciembre. Salvando algunas pequeñas diferencias, abismales en el pensamiento político, pero se da de alguna manera de la misma forma que quizá vivimos los argentinos hace 2 años, Claro. donde realmente después del balotaje tuvieron que los partidos más de centro de derecha acomodarse en un frente y buscar, digamos, quien gana en ese momento, Milei, tiene que buscar a Mm. los de otros candidatos y bueno, cosechar esos votos, ¿no? Y en este caso parece claramente que Chile esta vez vira a un gobierno de derecha, mientras que venía de un partido de izquierda, actualmente. Exactamente, ¿no? Y tú bien lo dices, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un fenómeno a nivel global, que es esta suerte de erosión democrática que Ujú, estamos viviendo, donde la ultraderecha se ha estado reivindicando. Tú bien lo dices, ustedes lo vivieron allá con Milei, también lo estamos viendo en Estados Unidos con Trump, con Meloni. ujú, Entonces existe también una suerte de reivindicación de estos, de la ideología ultraderechista y sí, que también está tocando la puerta acá en Chile, ¿no? Lo más contradictorio de todo es que, bueno, ustedes saben un poco la historia chilena, ustedes también lo vivieron, sí. pero la dictadura a nosotros nos golpeó fuerte y ha sido un tema que hasta el día de hoy no ha sido cerrado, ¿no? Ujú, Y figuras como José Antonio Cast vuelven a anclar la figura de Augusto Pinochet o vuelven a reivindicarla de cierta forma. Entonces, mientras tampoco se sane esa herida, por decirlo de cierta sí, forma, se hace bastante complejo para la sí. democracia chilena que vuelvan al poder personas autoritarias o que hacen retóricas a la figura de Augusto Pinochet. Entonces, Sí. en ese escenario es bastante complejo lo que se puede venir. Genera, ¿no?, esta distorsión, este maltrato hacia la historia, ¿no? Nosotros como país Mm. vecinos hemos transitado, digamos, la llegada de migrantes chilenos en su momento que venían saliendo de una Chile rígida, bajo dictadura o post-dictadura, pero con mucho miedo. Y en esto también está la otra contracara, ¿no? Este modelo chileno que es como que gusta de Estados Unidos, ¿no? Porque de alguna manera el chileno tiene Sí. esa aceptación al modelo estadounidense. Mm. Entonces lo mira con gusto, digamos, con admiración de alguna manera, Claro. y quizá Trump los termina de, como sucede acá en la Argentina, termina este modelo de Mm. Donald Trump de exacerbar estos pensamientos y estas ideologías, lo cual empiezan a generar Mm. un poco de miedo, ¿no? No sé si la palabra es miedo.
pero No, bueno, claro. de No, incomodidad. de todas maneras. Sí. Sí, de todas maneras. De hecho, Ujú, no sé si ustedes lo pudieron ver, pero hace pocos días antes de que fueran las elecciones, José Antonio Caz dio un mensaje también bastante llamativo, a lo menos, ¿no? Porque mm, apareció encerrado como una suerte de cabina mm, de vidrio, ¿no? mm, Simulando mucho. O sea, hay un mensaje no verbal también muy parecido al de Trump que mm, llama mucho la atención. Y como te digo, un escenario que se está viviendo mucho a nivel global. Ahora, el electorado chileno también tiene su complejidad, ¿no? Porque por un ujú, lado aceptan este tipo de nuevos personajes ultraderechistas, les llama la atención, lo ven como algo nuevo o algo que viene a salvar al país del crimen organizado, de los asaltos, de la inmigración, etcétera. Pero por sí, un lado también hay un electorado que también está muy de acuerdo con las políticas sociales, que son las que encarna Janet Jara o que encarnan algunos eh, candidatos más de centro izquierda. Entonces, la ujú, verdad es que hay una división, hay una mm, polarización que es bastante notable. De hecho, la tercera persona que salió más elegida en las elecciones de ayer es Franco Parisi, que sacó cerca del 19%, que era sí. algo también totalmente inesperado, que es el del Partido de la Gente. Y de hecho él representa ese tipo de electorado que no está muy convencido ni con la derecha ni con la izquierda, pero que aún así Mm. apoya las políticas sociales. Entonces, es un electorado bastante complejo el chileno, la verdad. Paulina, y en esto, estos años de Boric, ¿cómo han impactado en Chile con respecto a modificaciones de leyes importantes que beneficien al ciudadano? No sé si en alguna reforma tributaria, si en Sí. una reforma previsional. Las edades en Chile, Mm. siempre uno dice, bueno, hay gente en Chile, las jubilaciones a partir de los 65 años para mujeres, o sea, hay Claro. cosas que en Argentina había cierta diferencia que ahora parecería que se va a ir asimilando, digamos, o mejorando. Mm. Ahora, Boric, Gabriel Boric, actual presidente de Chile, ¿mejoró? ¿Se generaron Mm. algunos cambios considerables, Sí. digamos, para la sociedad chilena o no? Sí, mira, yo creo que dos de las reformas que se hicieron, que fueron bastante valorables Mm, para la ciudadanía chilena, fue la PGU, que es la Pensión sí, General Universal, digamos, ¿no? Porque eso alimentó mucho el tema de las pensiones, que es un tema que ha sido totalmente controversial durante los últimos años y que ha sí, costado llegar a acuerdos para bien, lograr un monto que sea sustentable para las claro, digno. personas. Eso Ujú, por un lado, sí, claro, un sueldo digno, ¿no? ujú, Entendiendo que las pensiones acá en Chile, o sea, la mayoría de los pensionados viven con 150.000 pesos al mes o claro, incluso menos. es muy poquito, sí. Es muy poco. Entonces, en ese sentido, creo que hizo un gran avance con esta PGU. Y por Ujú, otro lado, también el tema del sueldo mínimo, que ujú, claro, se puede anclar un poco a las pensiones y que logró subirlo a 500.000 pesos, que eso es ujú, un récord casi imbatible, mm, pensando que hace unos años atrás el sueldo mínimo era de 200.000 pesos. Entonces, esas dos aristas creo que fueron las más importantes. Y en cuanto a políticas quizás sociales o ujú, históricas, ¿no? El sí, cierre de Punta Peuco, que es esta reconocida cárcel donde estaban todas estas personas detenidas y, bueno, condenadas por crímenes de lesa humanidad de la sí. dictadura, se volvió una cárcel común, que Mm, fue uno de los compromisos que había adquirido Michelle Bachelet en su último gobierno y claro. que finalmente lo tomó Gabriel Boric. Pero en tema de pensiones y en cuanto al tema del trabajo, que es este nuevo sueldo mínimo, creo que fueron Mm, uno de los antecedentes eh, más favorecedores o beneficiosos, o el legado que ha dejado Gabriel Boric, que creo que va a ser el más recordado. ujú. Y en educación, Paulina, ¿se modificó, mejoró para aquellos que no pueden acceder o que cuesta tanto la educación en Mm. Chile, que son modelos muy diferentes a la República Argentina? Sí. Mira, en un principio Gabriel Boric había prometido el tema de eliminar el CAE, la deuda Mm, del CAE, que es el sí. crédito con aval del Estado. Ujú, Sin embargo, eso creo que tuvo ciertas complicaciones en el camino. Hubo cosas que no se pudo lograr como él esperaba, quizás, o como él lo prometió en su campaña. Sin embargo, sí ha ido haciéndolo de manera, ¿cómo decirlo?, de a poco, ¿no? ujú, Para tratar de equilibrar las deudas y obviamente poder cumplir con esa promesa de campaña que fue una de las principales. mm, Sí mm, creo que quedó en deuda con el tema, valga la redundancia, quedó con deuda con el tema educacional, porque efectivamente todos esperábamos que se eliminara el CAE de cero, digamos, para todos, pero va a ser un tema más gradual, que de hecho se ha ido implementando poco a poco y la idea es obviamente que eso prosiga. El ujú. tema es que si sale José Antonio Caz, lo más probable, o no se sabe aún, ¿no? Sí, Pero que todas esas reformas vuelvan atrás, que retrocedan. Ese claro, es el que principal haya un miedo que retroceso. tienen.
Exactamente, ese es el principal medio. Ahora, Kass lo ha dicho, dice que no quiere tocar ninguno de esos beneficios que han sido dados durante los Ujú. últimos años, pero nadie está seguro, ¿no? Uno nunca sabe cómo van a actuar los políticos una vez estando Lógico. ya en el gobierno y sobre todo con una mayoría parlamentaria que también lo podría apoyar a él, siendo también de Lógico. derecha. Sí, Así que ese escenario es te, complejo. te pregunto esto porque pasa en la Argentina y es de alguna manera genera una dicotomía donde no se valora los cambios o los beneficios que ha brindado cierto Mm, partido, cierto gobierno, y la gente de alguna manera termina votando en contra de sus derechos. Pasó en Brasil en su momento con Bolsonaro, pasa en claro. Estados Unidos con Donald Trump, pasa en la Argentina, y bueno, es una columna vertebral que se va dando, ¿no? Exactamente, de hecho las personas se cuelgan mucho ahora y Mm, claro, como tú mencionas, me imagino que también pasó allá en Argentina, quizás también ha pasado allá en Estados Unidos por el tema de la inmigración y la delincuencia, que son los dos claro. principales focos que acá están afectando mucho a Chile. Ujú. Entonces, claro, candidatos como Cast se están afirmando mucho de esas dos ideas para poder lograr un mayor electorado, ¿no? Lógico. El tema de la inmigración y el tema de la seguridad, que lamentablemente no han podido solucionarse durante los últimos gobiernos, entendiendo que también es un fenómeno que ha afectado a toda la región, a todo el continente y que por lo mismo también ha sido muy difícil de sobrellevar. Mm, Entonces, como, claro, como bien dices tú, se olvidan de estos otros beneficios que fueron adquiridos, por ejemplo, ahora acá en el gobierno de Boric, y prefieren o empiezan a preferir nuevas medidas en torno a seguridad y inmigración, olvidándose de estos otros mm, beneficios. De hecho, también las mujeres, ¿no? También estamos ahí un poco en duda sobre lo que podría pasar ante un eventual triunfo de José mm, Antonio Cast, porque no sé si tú sabrás que, claro, acá el tema del aborto también ha sido ampliamente discutido, sí. existe las tres causales, Ujú, eh, y claro, está el miedo de que José Antonio Cast pueda eliminar esas tres causales que nos daban la ujú, libertad de poder abortar. claro. Y todo ese tipo de retrocesos en materia de políticas sociales son las que se pueden ver ahí un poco Es complejo. tambaleando, digamos. Es complejo Es complejo. y Sí, es lamentable porque todo eso son derechos adquiridos y es una lucha histórica de años de evolución, de exacto. análisis, ¿no? La posibilidad de que Jara sea presidente es escasa producto de las fallidas conversaciones, el fracaso de Ujú. ambas. ¿Puede ser la tumba del oficialismo? No sé si todavía lapidar un poco lo que pueda pasar con Janet Jara. Yo creo que todavía hay que esperar. Ujú. Muchas veces pasa que en último minuto se da vuelta el escenario Sí. y puede que esto cambie, pero creo que Janet Jara va a tener que hacer un trabajo muy duro, muy fuerte, ganar también al electorado que está indeciso, a ese electorado que ganó, o sea, que votó por los otros candidatos que no pudieron lograr pasar a segunda vuelta, pero hay un trabajo bastante arduo que va a tener que hacer para poder convencer al electorado de que ella puede ser una buena opción y desligarse también de esta figura de la continuidad de Boric, ¿no? Que ha sido Mm, la retórica que ha impuesto mucho la derecha, de ponerle este rótulo de que va a ser la presidenta de la continuidad y que básicamente vamos a seguir siendo lo mismo que con Gabriel Boric, que eso claro. es lo que quieren instalar, ¿no? Esa es un poco la estrategia. Entonces ella logra dar vuelta a ese escenario, logra convencer también al electorado que está pensando en votar por la derecha por temas de seguridad, por el tema del crimen organizado y la inmigración, y Mm, si ella también se basa en estos conceptos, yo creo que puede darlo vuelta. De hecho, Mariano, cuando salió Gabriel Boric, él sí. salió con un 25%, Sí, con sí. Kast también, y Mm, Kast también creo que sacó un 27% en esa primera vuelta, de hecho ganó Kast, mm, y aún así Gabriel Boric logró dar la vuelta y pudo ganar él. Obviamente se llevó un electorado mucho más amplio de izquierda que había votado en ese momento por Daniel Jadwe, y ahora ese escenario, claro, se complejiza un poco más porque el ujú. electorado de izquierda fue un poco más bajo. Pero yo creo que no, no todo está resuelto, tú sabes que acá en la política todo puede pasar, Sí, tal cual. y decir que quizás ya no hay ninguna posibilidad de que salga, no creo que sea tan así, pero habrá que verlo el próximo 14 de diciembre y ver si es que quizás las cosas cambian. Está a ver qué sucede con los votos y para dónde se balancean Ujú. los distintos votos, los porcentajes. El importante es este candidato que saca 19 puntos, me decías recién vos, y en esto lo sabremos el Sí, 14 de diciembre, no a menos de un mes estamos, pero el gran trabajo tienen. Claro, te decía recién el tema de la convención constituyente genera, digamos, un gran golpe ujú, para Boris, de alguna manera. Ese fracaso claro. de la convención constituyente generó cierto conflicto hoy en día. Hay un desgaste. Claro, que ahí el tema de la Convención Constitucional, más que un fracaso de Boric, yo lo veo más como un fracaso a nivel ciudadano, Mm, a nivel estatal,
porque finalmente el estallido social fue una consecución de hechos, ¿no? Y que partió con el gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, no sé si darle todo el atributo a Boric o al gobierno de turno cuando se generó esta convención constitucional, porque finalmente fue un acuerdo ciudadano el que se llegó en ese momento. Y yo creo Ujú. que también, obviamente ahí los medios de comunicación hicieron su trabajo, hubo mucha desinformación también, entonces fue un fracaso no solamente de un gobierno, sino que también un fracaso ciudadano, porque Claro. tuvimos la opción de poder hacer un cambio constitucional. La gente prefirió también creer noticias falsas, las fake news, yo creo que ustedes también las viven Uf, allá. sí. Entonces, el tema de los bots, el tema de las redes sociales es un tema bien complejo y la gente Muy. lamentablemente está cayendo mucho en eso. Ujú. Muy Muy complejo, complejo. no solamente ya la fake news, sino que ya estamos trabajando sobre identificar lo que es IA, el audio viral, el audio real, Claro, la IA y las exacto, imágenes y todo esto. Entonces es realmente muy complejo claro, porque en primera instancia el impacto y el daño ya está cometido. Después desmentirlo, pero queda exacto, en un registro en el votante, mm, en las personas, en el electorado, que termina impactando, ¿no? Porque no todos exacto. después absorben esa desmentida o la explicación Ujú, del fake news, de la IA. Pero bueno, habrá que ver, como decíamos recién, ¿no? Franco París y Fernández del Partido de la Gente con estos 19 puntos, ujú, para dónde se vuelca la mayoría de estos votos, ¿no? Si se claro, van a una mm, ultraderecha o derecha más rígida, porque la ultraderecha es para mí es mucho decir que el candidato es de ultraderecha. Ultraderecha es muy fuerte, digamos, pero una claro, centroderecha podría ser de alguna manera, ¿no? Habría que ver estos claro. 19 puntos de Franco Parisi. Ahora, Parisi el día de ayer lo dijo, Mm, dio una conferencia de prensa después de las elecciones y dijo que no iba a pedirle a su electorado que votara por nadie. O sea, dijo abiertamente, gánense los votos. Y se lo mandó bien, a decir a Janet Jara y a Kast. Entonces ya con eso damos por entendido que él no le está pidiendo a su electorado que vote por ninguno o por otro. está bueno eso. Eh, sí, así que vamos a ver qué pasa en el camino. Probablemente las personas empiezan a tomar Mm, su decisión. Vamos a ver cómo se vienen las campañas. Ahora, con respecto a lo que tú mencionabas de la ultraderecha, acá sí, también hay que mencionar que la derecha misma en Chile está muy fraccionada. O sea, tenemos la claro. derecha conservadora o la ex alianza, como se llamaba anteriormente, la UDI, RN, que conformaban un poco la carta de Evelyn Matei. Y por otro lado está el Partido Libertario, que era encabezado por Johannes Kaiser, y por otro lado teníamos a José Antonio Cast del Partido Republicano. Estas tres cartas son muy distintas entre sí también. Entonces también cuesta también para el electorado entender bien hacia dónde va la derecha, porque la misma derecha también ha estado muy, muy fraccionada, Mariano. Le sigue debiendo la historia política a Chile, creo que en menor Sí, medida que a la Argentina, pero le debe estabilidad, ¿no? En los últimos años a Chile la política. sí, claro. Obviamente los últimos 30 años han estado basados en una política democrática que nadie quiere perder, ¿no? Exacto. Ha habido alternancia en el poder, que también es un fenómeno que llama mucho la atención, porque Sí. los últimos 20 años estuvo Bachelet, después estuvo Piñera, Bachelet nuevamente, Boric, o sea, siempre ha habido esa alternancia entre derecha e izquierda, entonces Ujú. tampoco quizás llamaría mucho la atención de que vuelva a salir electo un candidato De de derecha. derecha, pero acá lo que temen muchos es la pérdida de la democracia, Claro. ¿no? Que es como este trauma histórico que tenemos con respecto a Sí, la sí, la pérdida dictadura. de derechos adquiridos, tal Exacto, cual. Sí, sí. Bueno, tal cual. en eso Así tenemos que vamos a ver. cierta semejanza en situaciones, Sí, calculo. tenemos muchas semejanzas con ustedes, es verdad. Paulina, agradecerte tu tiempo, sin ninguna duda. Ha sido maravilloso el trabajo, el informe, el trabajo que realizan ustedes en tiempos tan picantes de elecciones y con tanta energía como Sí, nos pasa a nosotros cuando estamos en las elecciones. Entonces, bueno, sí. tu tiempo dispensado para nosotros es muy valioso y se agradece realmente. A tu No, gracias a disposición ustedes. siempre. No, muchas gracias a ustedes, gracias por la consideración y siempre dispuesta a colaborar en todo este tipo de materias porque es muy enriquecedor también hablar con otros países, con periodistas también de otros lados y también vamos hablando y reflexionando sobre lo que está pasando en toda la región, ¿no? Que nos afecta a todos, no solamente estamos divididos por una cordillera, así que estamos siempre Totalmente. muy ligados a otros temas. Así que un gusto, Mariano. Excelente informe y impecable análisis. Te agradezco por esta comunicación. Muchas Gracias. gracias, no hay Un problema. abrazo, un Que gusto. estén muy bien, un abrazo. Gracias. Chao, chao. Ahí está Paulina Padilla, periodista de Chilevisión. Y bueno, elecciones presidenciales en Chile.
Queda menos de un mes para la segunda vuelta. la segunda vuelta. Entre Janet Jara y José Antonio Cast. Exactamente. Normalmente han ido, los chilenos han alternado. Veremos qué es lo que sucede. La verdad que, como nos dice Paulina, ¿no? Y como sabemos, nada está decidido, pero hay tendencias de alguna manera. Muy bien, si le parece, Federico Jerez, vamos a la tanda en primera mañana, 3 minutos de la hora 9.